cortan, no sé. No. Si alguien quería preguntar algo. Sí. O sea, ¿va a ser como un trabajo práctico en sí? Claro, un trabajito práctico, sí. ¿Y eso para cuándo sería, profe? Disculpe. Mira, yo recuerdo, no me he fijado las fechas, pero recuerdo que el año pasado era alrededor de mediados de septiembre, una cosa así, 11 de septiembre. Ya lo vemos, lo hablamos, chicos, no hay drama con eso. Lo que pasa es que yo todavía no he podido ver los trabajos de ustedes porque he estado con un problema con la máquina y he tenido que cambiar todo el CPU. Bueno, Esos últimos que o sea, que estuvimos viendo la semana pasada, no había dado fecha en teoría para entregar, ¿no? No. Es para ir viéndolos. Claro, sí, hacemos el caso tal y tal, pero no, todavía no. Prefiero que veamos esto porque ya van a ver los de medianería. Perfecto, profe. Los de reales van a ser más específicos. ¿Vieron ayer lo del tema ese de lo que estaban cargando la losa en la calera? Un camión que estaba cargando una losa de un segundo piso, ¿era, no? No sé. O sea, camión... Mixer, hormigones. Ese camión estaba cargando para hacer la carga de la losa y habían mandado a otros albañiles para que reforzaran la columna del primer piso. Se vino todo abajo y quedaron aplastados 4. 3 los pudieron sacar y 1 no. Eso lo vamos a ver también en la parte de responsabilidades profesionales, contratos profesionales. Profe, una pregunta. ¿Qué sería en el caso de un habeas corpus? ¿Y en qué momento se aplicaría? El habeas corpus es cuando, bueno, lo podés presentar cuando estás detenido sin tener un motivo para la detención. Cuando no tenés motivo para la detención y se presentó un habeas corpus de una persona que estaba en un hotel haciendo la cuarentena, porque él consideraba que estaba privada de su libertad sin poder, sin que le garantizaran sus derechos individuales, o sea, sin poder circular por un motivo que era extraño. Eso se los rechazaron. ¿Por qué? Porque en base al decreto es superior el cuidado de la salud pública, en donde se establece que cuando yo llego a un determinado lugar, tengo que hacer los 14 días de cuarentena. Pero el habeas corpus se presenta para averiguar el lugar de detención o el motivo. Por eso las detenciones en la parte penal, cuando yo detengo a alguien imputado supuestamente por algún delito, tengo que hacer o sea, el fiscal que entiende la causa tiene que fijar los motivos de la prisión preventiva. Porque si no lo estoy deteniendo ilegalmente. ¿Contesto más o menos la pregunta? Sí, profe. Gracias, muy amable. Repito la modalidad de evaluación. Ya vamos a concretar la fecha entre mañana o la semana que viene y va a ser un caso práctico o un tema a desarrollar, porque son muchísimos, a desarrollar en una hoja, o sea, verso y reverso, adelante y atrás, nada más. Eso es como máximo. El que lo quiera hacer más corto, más corto. ¿Mm? ¿Se entiende? Y eso en teoría se lo deberíamos enviar por mail, ¿no es cierto? Claro, me lo envían por mail, sí. Yo le voy a dar los 2 mails míos y me lo mandan por cualquiera. Si tienen el mail institucional, lo mandan por mail institucional como archivo adjunto. ¿Eh? No, que me lo manden a mí. No, que me lo manden al mío. Ellos manejan más el mío. Pero la documentación formal es el mail institucional. Y bueno, y de ahí lo mandamos al institucional. ¿Me lo mandan a mí? Ah, bueno, se lo mandan al profe al mail institucional. ¿Lo tienen al mail del profe?
No, creo que no, No. profe. No, profe. No sé cuál es. F. Villada. ¿Quieren que se los pase por WhatsApp? Escríbalo en el chat, profe. Bueno, pues. Profe, Profe, disculpe, yo recién buenas entro. tardes. Buenas tardes. Espera, que sí, ahí va, espera que está por... ¿En cuánto tiempo sería el parcial, profe? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Y no sé, una semana. Ah, ok. Es Gracias. un regalo, chicos, estas circunstancias tan adversas para poder dictar clase y para poder conocernos. Tengan paciencia, que van a salir beneficiados por todos lados. Esto es como una redacción de secundaria, nada más que con la seriedad de la edad y el estar en cuarto año de ustedes. ¿Se dan cuenta? Chicos, el sistema no nos garantiza nada. O sea, la parte de la no presencialidad, acá van a tener más libertad para poder buscar los temas en Google si quieren, pero con la consigna va a ser en eso que ustedes tienen que escribirlo con sus propias palabras. O sea, yo enseguida nos damos cuenta si yo lo saqué Sí, de no. Sarfield o... Claro, chicos, escúchenme. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, el desarrollo del tema que se les dé, no lo copien de internet, porque nosotros nos damos cuenta enseguida. Ustedes imagínense que el léxico de un joven de 22 años, 23 años, no es el de un doctrinario de 50 años que ya tiene mucha práctica escribiendo y esas cosas. Así que si no les llegamos a encontrar falta de ortografía, ya nos sorprende. Así que, entonces, lean, pero después pongan las cosas con sus mismas palabras. Eso nos garantiza que ha pasado por su mente la lectura y no ha copiado y pegado, ¿se dan cuenta? Recuerden que acá bueno, lo importante es que ustedes puedan leer e interpretar. Eso es lo que los va a beneficiar este año, que van a tener por lo menos, sería como una evaluación del libro abierto, o sea, y si hay algunos que les falta algo, o bien que, no sé, que se fue para otro lado, yo se los reenvío para que los puedan volver a hacer. O sea, acá el tema es que ustedes aprendan a leer e interpretar. Cuando sean como peritos también van a tener que leer bibliografía, interpretar y aplicarle ese caso concreto, ¿no? Y nos vamos a manejar bastante amplio, o sea, cualquier cosa, cualquier dificultad, cuando les llegue el tema o el caso, me hacen alguna consulta por WhatsApp, no hay problema. Profe, perdón, pero entré tarde, buenas tardes. ¿Dijo la fecha de esto o cuándo? No, sí? todavía no. No. La veremos el martes que viene, seguramente. Ah, bien, no hay drama, gracias. Seguramente, porque seguramente va a ser casos prácticos y yo se los voy a ir mandando, o sea, así ustedes lo van haciendo. Lo que no determinen se lo van a hacer todavía, individual o en grupo. Eso déjenme lo que les piensen. Porque en una de esas puedo hacer dos o tres para un grupo. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Sí, profe. No sé si, bueno, es una modalidad que tenemos que poner en práctica ahora. Yo prefiero esta forma porque a ustedes les da más libertad para pensarlo. Es más, no tienen ustedes que contestarlo de acuerdo a mi gusto. Acuérdense que el caso concreto varía de acuerdo a la interpretación de cada uno. ¿Se acuerdan lo que hablamos en las primeras clases? Que hay gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra, y el juez puede interpretar de una tercera forma. O sea, ustedes son libres de interpretarlo como... Además, les cuento una anécdota. Cuando yo era estudiante de ingeniería civil, teníamos una materia que se llamaba mecánica teórica. Mecánica teórica era una manera muy teórica, una materia muy teórica y bastante. Entonces un día un alumno le preguntó a uno de los profes si podía traer un libro al examen.
El profe le dijo, mire, si quiere venga con Newton, pero usted responda lo que le pregunta. O sea que son exámenes que se podría estar con libros, esa materia, ¿no? Entonces, imagínense que acá estamos más o menos en lo mismo. Ustedes tienen acceso al estudio del tema, pero no superen más de 2 carillas porque son 190, ¿se dan cuenta? Chicos, y ténganlo anotado. A ver, cuando ustedes consulten, Y no copien. cuando consulten un tema, siempre pongan República Argentina, ¿sí? Sí, cuando lean un tema, acuérdense que el derecho territorial. Entonces vean qué es derecho argentino. Yo creo que eso no se puede poner más en Google, no me parece. Pero vean que diga AR en la dirección, ¿sí? Porque si no, van a encontrar derechos que son muy parecidos y nosotros nos damos cuenta, los conocemos. Van a encontrar derechos peruanos, chilenos, uruguayos, ¿se dan cuenta? Hasta el brasilero es muy parecido a nosotros. Sí, Lo que pasa es que se está en portugués, así que sería todo. Profe, disculpe, buenas tardes. Sí. Quería realizar una consulta referido a las obligaciones que me surgió. Que veo que hay 2 tipos de obligaciones, una de medio y otra de resultado. En realidad dice que la de medio promete algo que llevaría al resultado, pero no te promete algo en sí. Y da un ejemplo de un jefe de obra que está encargado de una obra, pero no le promete al acreedor, digamos, ningún elemento fáctico o algo concreto. Entonces, digamos, ¿qué diferencia habría con el resultado? Porque, en definitiva, vos cuando te contratan para una obra, estás llevando el seguimiento de obra y termina tu trabajo cuando se termina la obra. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que has usado la terminología empresarial de jefe de obra. Y en la empresa, el jefe de obra es un subordinado del empresario. Aunque el empresario, bueno, estamos hablando siempre de una empresa unipersonal, porque si no es una sociedad comercial y por lo tanto tiene una organización societaria, vas a tener gerentes y eso. Pero supongamos que es una empresa unipersonal. Vos vas a estar trabajando para él en una relación de dependencia. Y no vas a tener la obligación de entregar un resultado. El resultado quiere decir, porque nosotros los preparamos, o la universidad los prepara, para el ejercicio profesional liberal, ¿se dan cuenta? Para el ejercicio profesional independiente. Si ustedes después quieren trabajar en relación de dependencia en el empleo público o en el empleo privado, ya es una cuestión personal. Yo toda mi vida fui independiente, toda mi vida fui liberal. Entonces, en las prestaciones profesionales típicas de los ingenieros civiles, hay una sola obligación que es la de entregar un resultado, y que es la de proyecto, ¿se dan cuenta? Por eso se llama opus, viene de obra. El proyecto es una obra, aunque esté materializada en un papel, la obra es intelectual, ¿se dan cuenta? Y es más, tienen derechos de autor sobre esa obra. Todo el resto de las prestaciones, dirección técnica de empresa, dirección técnica de obra, representación técnica, asistencia técnica, son todas obligaciones de servicios, que quiere decir que ustedes realizan actividades que tienden a atender las necesidades del cliente, pero no le están garantizando ningún resultado, ¿se dan cuenta? La única que tiene obra, o sea, un resultado en sí mismo, es el proyecto. ¿Se explicó? Sí, le entiendo, pero cuando usted lo contratan, de alguna forma, por más que sea un servicio el que usted le brinda, tiene que terminar con un resultado siempre. No, bueno. No, está bien, pero todavía no está suficientemente Mira, claro. Agustín, cuando yo atiendo a un cliente y voy a tribunales, es una obligación de medio. Yo lo acompaño al cliente en este proceso. ¿Entendés? No le garantizo que va a ganar la causa. Esa es una obligación de medio. Está claro.
¿Entiendes? Sí. Si vos como constructor le garantizas la entrega de la casa completa, esa es una obligación de resultado. Sí, pero fíjate, hemos estado hablando de que a ustedes los formamos como profesionales liberales, independientes. ¿Para qué? Para prestar a la comunidad lo que la comunidad demanda, que es un tipo de conocimiento para realizar determinadas actividades. En general se llaman obras y o servicios. La única obra que ustedes van a poder prestar es un proyecto, en esta forma de ejercicio profesional independiente. Porque si ustedes trabajan en relación de dependencia, no tienen que preocuparse, es otra las reglas de juego que los vinculan con sus superiores porque son subordinados jurídicos, ustedes se dan cuenta. Y entonces no tienen, por ejemplo, responsabilidad civil, ese es del empresario, no de ustedes, no de los técnicos que trabajan en una obra, es del empresario. Ahora, si ustedes son empresarios, van a ser los responsables. Guarda que el empresario de la construcción es el mayor responsable que hay de toda la obra que realiza. Pregunten, chicas, porque ustedes decían, sí, pero si me contratan. Claro, pero cuando te contraten, vos no podés prestar otros servicios que proyecto, dirección técnica de obra, dirección técnica de empresa, representación técnica y asesoramiento técnico. Y cualquiera de esas, la única que tiene la obligación de resultado, es el trabajo inmaterial plasmado en un papel, que es el proyecto. ¿Se dan cuenta? Sí, está claro, sino que me parece una diferencia muy fina, digamos, en algunas actividades. ¿Sabes cuándo lo vamos a ver mejor? Cuando veamos los contratos profesionales. Ahí lo vamos a ver más en detalle porque el contrato de la parte de ingeniería y de arquitectura también tiene una diferencia mayor. Fíjate que cuando se hacen los concursos, que se llama para hacer alguna obra, un proyecto. No, la licitación. No, un concurso para presentar proyectos para hacer una obra. El proyecto, los proyectos estos se inscriben. Y si el proyecto gana, tiene una serie de características que debe cumplir. No sé si pasará a manos de... Derecho intelectual. Claro. Depende de si en las condiciones del proyecto quiere decir que el que gane, él se lo cede al que organizó el concurso, ¿se dan cuenta? Quiero que me entiendan en esto, chicos. Si ustedes los contratan para una dirección técnica de obra, es la función de proveer a la obra material el deber ser técnico. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van y le dicen, porque es una actividad independiente, el señor ha hecho varias obras de colegios de la nación. Entonces, ustedes van y le dicen al ingeniero que está a cargo, que es el representante técnico, pero a veces no hay ingeniero, hay constructores, mayores de obra y otras veces directamente los capataces. Pero ustedes le dicen al capataz, por ejemplo, eso está haciendo mal, hágalo bien y hágalo así. ¿Se dan cuenta? Bueno, si él no corrige en ese momento, ustedes van a hacer algo que se llama una orden de servicio. Es un libro de obra donde hay copias publicadas y le van a dar la orden por escrito. Pero supongamos que aún así el tipo le firme la orden y lo haga como él quiera. Ellos son los responsables, no ustedes. La función de ustedes es proveer a la obra el deber ser técnico, que quede la constancia en la orden de servicios. Ante el cliente o ante cualquier accidente futuro, el responsable son ellos. Ingresa material. El material para ustedes no está en condiciones y debe ser rechazado. Ustedes lo rechazan y viene el capataz. Sí, el capataz, el representante técnico dice lo mismo, yo voy a usar. Yo uso este material. ¿Ustedes qué hacen? Agarran este libro de obra, lo llenan y se lo dan y lo notifican. Y le tiene que firmar uno como que está notificado. Y ustedes así se eximen de responsabilidad porque ustedes avisaron con tiempo. Ustedes han cumplido. Previnieron un futuro. Ahora, no está mal esa duda que vos tenés, porque hasta yo mismo pienso así. ¿Por qué?
Porque yo creo que el hecho de realizar los contenidos de las prestaciones, aunque no se manifiesten en una opus, en una obra, en un resultado final, son un resultado en sí mismo. ¿Y cuál es el resultado? Poder acreditar que uno cumplió la obligación dando la instrucción de vida en la ocasión de vida. ¿Me comprendes? Sí, está claro, muy finito. Muy Sí, bien. lo Sí, vamos para no a- profundizar más. ¿Viste? Sí, lo vamos a ver bien en nacionales. Sí. Si hay alguien que quiere preguntar, pregunten. Profe, una pregunta, va dentro del tema de la parte laboral. En el caso, por ejemplo, de firmar un plano que, por ejemplo, que en un futuro tenga problemas, básicamente, y lo firmo con mi firma, la forma de uno de protegerse es escribir al lado las aclaraciones de lo que no está de acuerdo con el plano, o... El plano es un plano. El que lo vaya a ejecutar al plano, si no sos vos, tendrá que respetarlo, y si no, hacer las correcciones necesarias, pero también con tu conocimiento y consentimiento. Si un plano tiene errores y es construida la obra tal cual está en el plano, el responsable es el constructor y el proyectista va a tener responsabilidad si la participación de él ha sido definitoria, pero el principal responsable en una obra material es el constructor. En general, van a ver que les han vendido a los profesionales de la construcción unos seguros, y es rarísimo que les haga falta, porque habitualmente, cuando alguien se siente lesionado por un profesional, nunca va contra el profesional. ¿Qué nos van a embargar a nosotros? Los hijos, los nietos. ¿eh? Los que tienen plata son los empresarios, ¿se dan cuenta? Entonces, y además, toda la responsabilidad del Código Civil y la responsabilidad civil va a cabeza del empresario. Entonces, él es el que tiene que responder. Pero se suele contratar seguros, que después, bueno, de alguna forma, suele haber distintas modalidades. Una es contratar un seguro, que ustedes lo pagan por un eventual hecho fortuito, y si no, depositar una suma de dinero en un fondo o en una cuenta, a cuenta de esta obra, como una especie de también de seguro, pero con una... Y si trabajan en relación de dependencia para un empresario, para obras públicas, lo que sea, la responsabilidad civil es de la cabeza de la institución, o sea, del empresario en lo privado y del Estado en lo público. ¿Se dan cuenta? El constructor es tan responsable que si advierte en el plano un error, lo tiene que corregir. Por eso se recomienda que el constructor tenga a su vez un asesor técnico. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, en el caso del derrumbe, volviendo a eso, digamos que, ¿quién sería el responsable de contratar el seguro? ¿El dueño del terreno que está haciendo construir o el jefe, el maestro mayor de obra? El dueño de la obra. O sea, el que está construyendo, el que va a construir la obra. El dueño de la obra. ¿Por qué? Porque podría ser que el terreno, en el registro de la propiedad, todavía estuviera en nombre de un dueño anterior. Se lo hubieran vendido con boletos, se dan cuenta, y todavía no han hecho la escritura pública nueva. No. Se lo va a citar, guarda que se lo va a citar. O sea, se lo cita al dueño del terreno. Y él tiene la obligación de decir a quién se lo vendió y acreditarlo con una copia del contrato de compraventa. ¿Se dan cuenta? Pero pueden ser personas distintas, el constructor que el dueño del terreno. Siempre los titulares en el registro de la propiedad tienen la obligación de denunciar a quién les han vendido las propiedades. Pero el responsable es el empresario que está construyendo. Ok, profe. Lo que pasa es que puede suceder que un tercero sea el dueño del terreno, que es el que aporta el terreno, y otro construye. Pero ante un hecho fortuito, yo puedo embargar el terreno, ¿eh? Sí, llegado el caso se puede. O sea, por más que sean distintas personas, acuérdense que cuando yo embargo estoy garantizando el futuro de algo.
porque un daño y perjuicio de una suma de dinero determinada. Además, sería muy improbable que un empresario de la construcción construyera un terreno que no es de él, ¿se dan cuenta? O sea, de alguna forma es de él, aunque no esté terminada la transferencia de bienes inmuebles como lo exige el Código Civil. Pero lo menos que va a tener es un boleto, un contrato de compraventa de la propiedad. Profe, Vamos o sea, sí. disculpe, lo que está diciendo usted en sí es que si yo contrato a una constructora para hacer, no sé, un edificio en mi terreno y se cae, digamos, le pueden hacer quilombo a la constructora tanto como a mí, digamos. A la empresa, en primer lugar, a la empresa constructora. Y después, Y bien. en segundo lugar, a vos como titular de la propiedad, porque ibas a ser la beneficiario del trabajo de la empresa. ¿Te das cuenta? Bien. O sea, en ese caso, sí, el terreno es tuyo y vos contrataste a la empresa constructora. Bueno, en el caso de no contratar una empresa constructora, por ejemplo, como ingeniero civil, digo, bueno, voy a hacer uno, no sé, 4 pisos, algo chico, pero pasa y se cae también. Y yo contraté albañiles, o sea, claro, ahí sí, Mirá, sí, hay responsabilidad mía, porque yo tengo que controlar, digamos. en ese momento, vos no sos ingeniero civil. ¿Tenés Bien. hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, Bien. ¿Tenés padres? sí, Muy bien. ¿Y es la misma conducta tuya para con tus hermanos que para con tus padres? sí. No, O sea, no te estoy entendiendo. yo con mi hermano lo tropeaba y a mi viejo no le iba a tropear. Me lo tropeaba en el Ah, sí, sí. No, no es la misma conducta. Eso se llaman roles, papeles, le llaman roles. El rol. Entonces vos, por más que seas, yo conozco empresas que los dueños son abogados, otros son los doctores, son empresas constructoras. Uy, los abogados hacen de todo. Claro, el rol, en ese caso tuyo, responsable, es el de empresario de la construcción. Vos sos el constructor de la obra. Cuando vean el artículo 1045 del Código Civil, van a ver en la figura del constructor, que puede ser ingeniero civil, puede ser médico, puede ser cualquier cosa. Pero el rol de él es constructor y las responsabilidades son por el constructor. ¿Se dan cuenta? Es más, fíjense que podrían ser hasta miembros de una iglesia, si quieren, son pastores o lo que sea. Quedan 10 minutos y cuando se acabe nos reenganchamos, ¿saben? Bien. Segunda pregunta, profe. El tema de los ocupas, ¿se acuerda que yo había dicho en la clase pasada? Que me dijeron que les haga acordar. A mí me pasó una situación, en realidad mi papá estábamos construyendo unos departamentos donde nos íbamos a mudar y la obra estaba casi por finalizarse, pero le faltaba un par de cosas. Y resulta que un hombre se quiso meter con un carro que después encima esa familia que tiene chiquitos chicos se mudaron a 2 casas de donde estamos nosotros ahora, digamos. Y nos habían dicho a los abogados que consultamos que si no llegábamos a verlo justo cuando se estaban metiendo, en ese caso, ya estando adentro, no los podés sacar. ¿Cómo es eso? No. O sea, sí los podés sacar. Lo que pasa es que no los podés sacar a los balazos. O sea, no los podés sacar vos, tenés que usar las vías judiciales. Claro, desde que se creó el sistema judicial, desde que elegimos la división de poderes, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, la primera tarea, el primer contenido de la función judicial es evitar la violencia privada. Entonces vos no podés ir a sacarlos de ahí a la fuerza, sino que tenés que hacer el procedimiento judicial, empezar un proceso de desalojo por usurpación, si es cerca, hay que ver si se dan las condiciones, y si no, aunque sean poseedores, lo sacás lo mismo, porque vos tenés la propiedad, vos tenés los títulos de propiedad, y tenés derecho a tener la posesión asociada del título, ¿te das cuenta? ¿Qué se hace? ¿Entendió? Sí, pero puede ser que ese proceso judicial lleve como 3 años, nos habían comentado. Mira, o sea, porque me parece... La usurpación lleva su tiempo porque es delito penal. Y la justicia penal tiene una premisa para trabajar que es, están primero las causas con preso y después las causas sin detenidos. ¿Por qué? Porque ellos consideran la libertad de la persona y demás. La usurpación, obviamente, vos vas a ir, la vas a denunciar, la vas a acreditar
y la justicia, el Poder Judicial pone en marcha toda una etapa probatoria. Lo que pasa es que si nos ocurre una feria judicial se extiende el tiempo. Si nos toca una causa que ese juzgado actúa en alguna causa grande, seguramente la nuestra la van a ir dejando. Acá el secreto, yo cuando actúo en las causas judiciales, es estar casi permanentemente siguiéndolo. Y depende, puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo. Si estas personas que ocuparon... ¿Profe? Sí. Otra consulta más o menos relacionada al tema. Si yo... Que termino con la idea. Si esta persona no tiene abogados, y quizás por ahí resulte un poco más fácil, porque le van a poner un abogado de oficio, y a nosotros no nos interesa que lo imputen, sino que lo saquen en el menor tiempo posible y con los menores daños posibles. El tema acá de las usurpaciones, sobre todo, no es que lo saquen, sino los daños que realizan antes que lo saquen. Claro, pero el problema, yo como ingeniera tengo no sé, prometí que un edificio iba a estar listo para tal fecha, y justo 2 meses antes me mete, no sé, un par de familias ahí a propósito, y yo no puedo entregar el edificio a la persona. ¿Y ahí qué hago? O sea, porque es responsabilidad mía también entregar el... Aunque sea una casa tuya de 2 habitaciones, cuando llegue un momento en que ya se puede meter a alguien, lo que conviene es poner a otra persona. ¿Se dan cuenta? Que de paso esté cuidando la casa. Pero no lo pongan nunca como cuidador, porque después le va a venir una demanda moral por haber actuado como cuidador y le van a deber mucha plata. Ustedes le prestan la propiedad. Como dato. Como dato implica la obligación de restituir, si es sin fecha, y más si se aclara en el papel, de restituir cuando les sea pedido. Entonces, lo ideal es meter a alguien en las obras a vivir, inclusive una familia, puede ser un señor, una señora y un chiquito. Y bueno, y tienen dónde vivir, pero después van a tener la obligación de irse y es mucho más rápido, ¿se dan cuenta? La otra es poner un guardia armado adentro. Lo que se hace generalmente en las obras de poner un edificio sereno, que no solamente cuida durante la construcción, cuida que no le roben los materiales y demás, y después cuando se va terminando, antes de la entrega, también sigue estando hasta tanto el edificio se empiece a ocupar. Eso es lo que se está estirando ahora para evitar la usurpación. Sí, otra que quería preguntar. Perdón. ¿Sí puedo poner los números para entrar de nuevo acá? Que los anoten en forma. No, con el link de recién, profe. Entramos de nuevo. Y con la voz. Profe, una consulta. Si yo tengo una casa abandonada y que la tengo en venta, si se me llega a meter a alguien y yo llamo a la policía, ¿ellos pueden legalmente sacarlo, yo siendo el dueño o no? No. No, porque la gente traduce siempre posesión. Y la posesión es un hecho que genera derechos. Y uno de los derechos que genera es algo que se dé el caso de usurpación, que requiere cumplir los requisitos del tipo penal en el Código Civil, en el Código Penal. Entonces, él tiene derecho a que le hagan un juicio de desalojo. Se llaman acciones posesorias, para sacarlo de ahí. ¿Sabes cuándo la policía lo saca en forma inmediata? Cuando alguno de los vecinos avisa que esto se dio en Carlos Paz, con las casas estas que son de fin de semana, de personas que no son de acá de Córdoba, resulta que encontraron, ya estaban en el jardín, había 3 personas con bolsos y valijas. Como eran personas extrañas, los vecinos llaman, viene un patrullero y los empieza a preguntar y les pide en ese momento que acreditaran en concepto de qué, o sea, si estaban autorizados y tenían. Y en ese caso lo sacaron en forma inmediata, pero no habían ingresado totalmente. Claro, sí. Estaban en forma previa ya en el jardín, o sea, con parejas, con bolsos, eran 2 parejas que eran de Buenos Aires, 2 parejas de estos que hacen malabarismos de la casa, 2 parejas.
O sea, lo que yo les recomiendo es que cuando una obra ya está en estado de que hay que cuidar las cosas que hay adentro, aberturas, sanitarios, puertas, lo que fuera, entonces siempre tengan a alguien para que se vaya a vivir ahí y le pagan. Les va a salir más barato que un juicio después, con abogados y cosas. Y le pagan un poco mensualmente. Sí. ¿Por qué dice con cuidador? Porque el cuidador es una figura de derecho laboral y te va a cobrar con todo lo que tiene la retribución del derecho laboral, que son muchos, te das cuenta. De cambio, si vos se lo prestás, un comodato, le haces un contrato de comodato, que donde te lo tiene que devolver cuando vos se lo pidas, el tipo está obligado a pagarlo. ¿Cuenta? El IPB, las construcciones, el Instituto Provincial de la Vivienda, cuando hace esas construcciones, hacía esas construcciones de casas, determinó, porque siempre las casas estaban cerca de una villa, los barrios, y en ciertos momentos, cuando ya estaban casi finalizadas y entraban los de la villa, obviamente rompían el cerco que se hacía con alambre, e ingresaban y le sacaban los sanitarios, las puertas. Bueno, era un desastre. Hasta que llegó un momento que el Instituto Provincial de la Vivienda determinó que todos los daños que causaran terceros estaban a cargo del dueño futuro de la vivienda. Ellos no garantizaban que la vivienda estuviera intacta. O sea, eso determinó que al final los que eran adjudicatarios, que todavía no sabían, se hicieron cargo de, únicamente tenían las paredes y a veces sin ventanas, sin puertas, sin sanitarios, sin canillas, o sea, porque esta gente se iba antes, les avisaban que iba a venir un fiscal a desalojarlos, entonces, ¿qué hacían? Ellos agarraban y sacaban todo lo que pudieran vender y a las viviendas quedaban en un estado de desastre. Lamentablemente, jóvenes, por más que el derecho tienda a realizar actos de justicia y cosas por el estilo, de hecho esa conducta está prohibida por la ley. No podés meterte a la casa porque mientras tanto ellos tienen la tenencia, aunque van a aducir posesión, pero eso es otro asunto que vamos a ver después, y si no, lean los apuntes, no, ya lo aunque vamos todavía a ver. no le hemos dado la parte de apuntes de eso. Los reales. No, en reales, fíjense en reales que ya la tienen, fíjense lo que es la posesión. Pero ellos tienen por lo pronto la tenencia de la cosa, o sea, reconocen la propiedad en otro, pero tienen la cosa. Y nadie puede ser compelido por la fuerza privada a una conducta que no sea voluntad. Entonces, está mal, te van a meter en un lío, te van a demandar, ¿eh? A ver, el lanzamiento, Lógico. en los desalojos, el lanzamiento lo ordena el juez. Cuando yo realizo un desalojo judicial, es la única forma, el desalojo se les notifica la sentencia de desalojo a los ocupantes y ellos tienen un tiempo para desalojar. Si no lo hacen, se hace 2 veces, o sea, se hacen 2 notificaciones. La tercera notificación es una orden del juez donde se ordena el uso de la fuerza pública que se denomina lanzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a entrar, sí, la policía y les va a sacar todas sus pertenencias a la calle. Profe. Pero eso es un acto judicial, o sea, es un acto legal. Sí, es un acto legal. No es individual. Sí. Profe, pero en ese caso, si mientras estuvieron usurpándome la casa, me rompieron cosas, perdí cosas, ¿quién paga por eso? O sea, lo perdí. Tenés todo el derecho. Tenés todo el derecho del mundo a demandarlo por daños y perjuicios. Pero por lo general son gente sin ninguna capacidad económica para responder por nada, y vas a tener vos que hacerte cargo de los gastos. Lo que conviene es evitar que se meta gente metiendo a alguien que sea de confianza, alguien que tenga donde vivir. A veces hay jóvenes solos que no tienen dónde estar, entonces pueden
pueden estar ahí cuidando las cosas mientras se construye. ¿Han visto que las obras tienen cuidadores adentro? Cuidadores tienen DirecTV, Pero esos cuidadores no están así. Claro, sí, pero también pueden, o sea, yo me refiero a los casos donde ya es una vivienda construida, como lo que está pasando en Bariloche, por ejemplo, que le usurparon toda la casa y todavía no le dan una orden a la policía para sacarlos. O sea, yo como propietario de la casa... Claro. Es correcto. Ahí sí ha habido usurpación, o sea, el ingreso ha sido violento, porque basta con que vos rompas una puerta, una cerradura, para que ya el ingreso sea violento. Entonces ahora sí estás en condiciones de echarlo, por algo que se llama reivindicación. Es un proceso en el cual el titular dominial puede sacar a cualquiera que esté ocupando la casa. Pero le va a llevar su tiempo, porque la justicia tiene su tiempo. Chicos, acá por eso el derecho decimos no es justo. ¿Por qué? Porque el procedimiento para llegar a sacar a esta persona que ocupó sin derecho la vivienda o el edificio, lo que sea, es largo el tiempo. Claro. Y en ese transcurso de tiempo, esta persona tiene toda la libertad del mundo para destruir y perjudicar al verdadero dueño. Y eso el derecho te va a decir, y bueno, hágale otro juicio de daños y perjuicios y por ahí... El derecho tiende a ser justo, quiere ser justo, no lo logra en la mayoría de las veces. Pero si hay algo que es injusto, es el procedimiento, que es la forma de hacer valer el derecho, que es propio de cada provincia, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, fíjense lo que les voy a decir ahora. En provincia de Buenos Aires, creo que Capital Federal, tienen una norma procesal que dice que si alguien está en condiciones de ser desalojado, se lo desaloja en el acto, sea quien sea, aunque sea un inquilino que no paga un alquiler. Se lo desaloja en el acto. Y el juicio sigue, pero con las personas afuera. Pero todavía las otras provincias no han adherido a eso. ¿Se dan cuenta? Yo cuando hago contrato de locación, lo pongo como cláusula que resulta de la voluntad de las partes. Pero no sé si jurídicamente un juez lo hará valer o no, porque acuérdense que los jueces son viejos, que están muy anclados a veces en costumbres. Yo para hacer para hacer avisar que hay ocupantes que no son los dueños, tengo que hacer una denuncia. No sé si ustedes vieron el caso ese de Buenos Aires, de la chica que desapareció, que es una chica que se dedicaba al teatro, a los títeres, y que los vecinos denunciaron que había 3 personas extrañas ocupando la casa. La justicia no dio, el juzgado no les dio curso hasta que no aparecieron unos parientes, en donde acreditaron que la propiedad era de la prima de ellos, que los padres habían fallecido y demás, y que la prima no los atendía. Bueno, ahí recién fueron, les avisaron y les los imputaron por usurpación y los dejaron ir. Y les ordenaron abandonar la casa. Pero podía haber un crimen de por medio. Pero previo a esto, como habían denunciado la desaparición de la chica esta, de la dueña, previo a esto hicieron un allanamiento policial ordenado por el juzgado, en donde lo primero que iban a hacer en este caso era averiguar el paradero de la chica, a ver si era real que estaba desaparecida. Al entrar en la casa encontraron todavía, porque no estaban viviendo ahí, encontraron el celular, la computadora, toda una serie personales de ella, que nadie hubiera dejado si se hubiera ido. Bueno, ellos primero aducen que esta chica les había vendido. Bueno, cuando ellos aducen que les habían vendido, les pidieron que lo acreditaran en forma inmediata la venta, aunque sea con un contrato de compra-venta. No lo pudieron acreditar, entonces ahí se manda un allanamiento, y en el allanamiento se encuentra que todo lo de personal de ella, muebles, teléfono celular, ropa, estaba ahí. Por lo que se hace otro allanamiento para ver si en el techo había restos de alguna forma, restos humanos, porque habían visto que habían estado
creo que se habían estado quemando en unos tachos. Y a su vez, los perros de la chica esta, que ella tenía 2 perros que habían sido de la calle, pero que eran de ella, los perros andaban por la cuadra, por eso les resultó extraño. Esta gente se fue. Los imputaron y eran venezolanos. Esta gente, como los dejaron en libertad, abandonó la casa, por supuesto, los parientes de esta chica le pusieron candados y demás, y los vecinos la están cuidando, y ahora los están buscando porque sigue la causa, y no los encuentran porque los dejaron en libertad, o sea, imputados pero en libertad. ¿Ven para qué existe la prisión preventiva? Para evitar esa fuga. Bueno, jóvenes, quiero felicitarlos, porque en realidad no sé si a propósito o involuntariamente, están realizando la verdadera pedagogía universitaria. Y es leer los apuntes, en más o en menos, pero que estas charlas sean para hacer preguntas, ¿se dan cuenta? Porque si no les vamos a explicar cosas, quizás las van a entender al leer los apuntes, y aprenden mucho menos cuando estos son conocimientos que les van a ser muy útiles en la vida. Para terminar con la parte de... No sé si alguien quiere hacer más preguntas, no hay problema, pregunten todo lo que quieran. Pregunten todo lo que quieran. Última. Sí, dale. Entonces, con respecto a lo que dijo el profe, si yo, por ejemplo, a la puerta le pongo un candado con cadena, todo, y ellos me rompen la cadena y entran, ahí sí los puedo desalojar de una manera mucho más rápido, dijo usted. Sí, porque es usurpación. Ahora, bien, en el caso, por ejemplo, que yo no le puse candado y eso, pero, por dónde decirlo, me usurparon la casa, yo puedo, o sea, a propósito puedo romper la puerta, en todo caso, y decir fueron ellos y lo sacan, o bueno, es más fácil poner una cadena de un principio. Para bueno, eso sería falsear pruebas, y hay que hacerlo muy bien. Bien. Porque la cárcel está llena de delincuentes fracasados. Los exitosos no están presos, así que hay que hacerlo muy bien. Siempre la forma más efectiva es buscar unos matones y sacarlos a la fuerza. Rápido. Bueno, obviamente es ilegal. Bueno, imagínense que Al Capone no usaba abogados cuando tenía algún problema con alguien que no le pagaba, ¿se dan cuenta? Era para defenderse del Estado, ¿no? Pero bueno, no estamos en esa línea. Lo que suele suceder por allí es para que una casa no la usurpen, por ejemplo, le colocan ¿vieron como esos carteles donde pegan las publicidades? Entonces cierran y todo lo que es aberturas exteriores. O bien las aseguran de tal manera que alguien no se pueda ingresar. ¿Por qué les digo esto? Yo vivo en Cófico, donde hay, por ejemplo, una esquina donde se está construyendo mucho. Y había una gente que estaba usurpando, que era una señora mayor y su hijo, el hijo cuidaba autos, y le faltaban unos cuantos. No le llegaba el vuelta. Sí, bueno, le faltaban unos, sí. Y ¿qué hicieron? La sacaron por las buenas. A ver, ¿se puede utilizar la buena vía? Y sí, por así es más factible utilizar la vía buena. Si uno tiene la policía, que por allí hay policías muy bien, que vienen y le explican, mire señora, usted se tiene que retirar porque esta casa no es suya, si se produce algo yo la voy a llevar detenida. Entonces por ahí la gente reacciona bien y se va. Esta gente se fue, hacía bastante que estaba. Se fue y ¿qué hicieron? Tapiaron, o sea, cerraron todo lo que era la puerta exterior de la vivienda y las ventanas. Algunos ¿qué hacen? Ahí agarran ladrillos y tapian todo para evitar que ingresen y se queden. Hay otro método, jóvenes, que se usa bastante, pero hay algunos que son vivos y ya lo han descubierto. Y es ofrecer pagarles, ¿se dan cuenta? Sí. Van a la casa, se encuentran con que hay alguien que hace 2 meses me está metido adentro, y bueno, como es gente con muy bajos ingresos, o casi sin ingresos, entonces se les ofrece pagarles para que se vayan. Pero cuando estén afuera, no cuando todavía están adentro. No, más vale, les pagan cuando hayan sacado todo y estén bien afuera. ¿No?
Hay vías, de hecho, que pueden dar resultado. No ir a patearlos ni sacarlos por las fuerzas, sino ir y hacerlos reflexionar, sobre todo, a ver, gente que no sea el dueño, porque por ahí el dueño le va a decir, vos, o sea, se le va a saltar la cadena. Entonces por allí se manda a otra gente, a un abogado, o a la policía, o a un pariente más tranquilo, para tratar de negociar. Y que salgan por las buenas con el menor daño posible. Otras situaciones se vivieron con unos casos que hubo en el registro de la propiedad. ¿Qué sucedió? Se los explico rápido. En donde había gente que vendía la casa cuando la persona se iba de vacaciones. Sabían que la persona se iba 3 meses de vacaciones. Entonces, estos hacían un boleto de compraventa, se lo vendían a un tercero de buena fe, o sea, el otro no sabía. El comprador era de buena fe. Claro. Estúpido, pero de buena fe. ¿Por qué estúpido? Porque antes de comprar aún con boleto hay que ir al registro de la propiedad y pedir toda la información que se la van a dar, les va a costar unos sellados administrativos, pero les van a dar de quién es el verdadero dueño y todas esas cosas. A todo esto, cuando la familia volvía, se encontraba, le habían cambiado la cerradura, que golpeó la puerta y le atendió otro que dijo ser dueño. Claro. Pero acá ya era un caso de usurpación más de guantes blancos, porque se había consumado como un negocio que tenía algunas características jurídicas. Pero también hay negligencia en el adquirente, porque la función de los registros es siempre la publicidad. La publicidad, y si uno pudiendo conocer, elige no conocer, eso se llama negligencia. Ahí ya lo vamos a ver cuando veamos reales, cuáles son los principios que debemos tener cuando adquirimos algo de las características de un automóvil o un inmueble, en donde el juez no nos va a perdonar porque no sabíamos que era de otro. Porque dice, usted tiene que poner toda, toda su investigación y va a pagar una buena suma de dinero como si fuera un buen padre de familia, según se decía en el derecho romano. O sea, yo no puedo actuar torpemente cuando lo que está en riesgo es algo de valor, de mucho valor. Si me lo venden a mucho menor precio, y acá hay algo que no cierra. Raro, claro. Entonces, si yo no voy a contratar un escribano, supongamos porque quiero hacer un boleto de compraventa y dejar para después la escritura, lo mínimo que tengo que hacer es la averiguación de la situación dominial de ese inmueble o de ese automotor en el registro de la propiedad inmueble o en el registro automotor. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que poner, se imagina que si yo voy y compro, si yo quiero comprar la casa de lado y me la ofrecen a ver, es una propiedad que vale más de 6, 7 millones de pesos. Y me la ofrecen en 1.500.000. Es una cifra bastante pequeña para ese inmueble. Y yo lo compro sin realizar ninguna averiguación. El juez no me va a premiar, me va a decir, oiga, usted sabe más o menos los precios en plaza, cuánto se paga, y no puede pagar un precio menor por algo que vale mucho más. Salvo, o sea, acá hay otro tipo de negocio encubierto. O hay un lavado de dinero, o hay una donación encubierta, o hay algún otro negocio jurídico encubierto. Problema de papeles. Problema de papeles también puede ser. Sí. Flojito de papeles, flojito. Siempre que manejen bienes de cierto valor, fíjense que el manejo sea legal, salvo que estén en el negocio de la intermediación de cosas robadas, bueno, es otra cosa. Ustedes van a hacer mucho. Si no, fíjense que los papeles sean los que corresponden, consulten con un abogado, no en lo posible tengan un abogado conocido para que no le esté cobrando cada consulta, pero tienen que cubrirse, porque si no después les va a decir, señor, usted tiene tal pretensión,
pero usted fue negligente, no actuó como debía actuar. ¿No? Como actuamos todos. ¿Ustedes cruzan una calle, una avenida corriendo o caminando tranquilos sin mirar para ambos lados? No, en principio, porque si no me estarían acá del otro lado de la pantalla. Quiere decir que ustedes se fijan, miran, son precavidos, son diligentes. ¿Se dan cuenta? Más preguntas, Jorge. Profe, Sí. una consulta. ¿Qué tiene que Profe, yo hacer tengo una duda. A ver, un segundo. A ver, ¿quién va a hablar? Brenda. ¿Brenda? Como quieran. Bueno, Dale, Brenda, hable. Dale. Más cerca del micrófono. bueno, tenía una duda respecto a que le mencionamos la otra vez que nadie nos puede obligar a trabajar. Pero, por ejemplo, en el caso de que nos dan una beca y nos dicen, bueno, nosotros te damos la beca hasta que termines tu carrera Sí. y después, bueno, vos te recibís y te caen ellos diciendo, tenés que devolver todo el dinero que te dimos en este tiempo, ya sea en dinero, o sea, plata en sí, o si no trabajando. Pero si yo nunca firmé nada, ¿pueden hacer eso? ¿Pueden pedirme que devuelvan lo que me Estas dieron? becas con devolución son becas que, bueno, se estila mucho en Estados Unidos. Son contratos de adhesión. Y acá hay algunas universidades privadas que te conceden las becas, pero en el mismo contrato que vos accedías Claro, a la puede decir, beca, no firmaste nada todavía. ¿Ya te dieron la beca? Brenda, ¿ya te dieron la Pasa beca? que yo tengo, mi novio está becado por su provincia y a él le dijeron que tiene que, al finalizar su carrera, devolver el dinero, ya sea con plata o trabajando. Pero yo te explico Hay que ver la documentación. y me dio la curiosidad. Que hay, que lo vincula, hay que ver la documentación. Te comento, por ejemplo, la Universidad Católica, cuando concede becas, que tiene becas de 50 o del 100%, lo que tienes que firmar es que vos vas no a trabajar, sino que ellos ponen, vas a prestar servicios si la universidad te necesita. ¿Qué quiere decir estos servicios? En general, como se realizan tareas de investigación o tareas docentes, entonces suelen convocar a los graduados para realizar alguna actividad. O sea, por supuesto que allí se establece que no va a ser una actividad de tiempo completo, por cuanto, claro, o sea, por eso, las actividades que se plantean no son de devolución de dinero, porque realmente el profesional recién recibió, no sé si va a tener posibilidad de devolver dinero, pero sí se hace a través de actividades acordes a lo académico. Si él lo firmó o no, o se lo dio la provincia, y la provincia le va a tener que acreditar los servicios que supuestamente le tiene que brindar. No le puede tomar el tiempo completo a un recién graduado. Brenda, norma general de vida. Siempre hay que leer lo que se firma y entenderlo. Se llama discernimiento. Entender lo que uno está firmando. Porque ahí van a constar las obligaciones. Y cuando vos firmas, lo que estás haciendo es dar el asentimiento. O sea, estás diciendo, yo quiero esto. Entonces, no podés después decir que no. Habrá circunstancias donde decís que no, y bueno, nadie te va a salir a perseguir y te van a meter presa. Pero de alguna forma se deben cubrir ellos también. Ahora no entiendo. Como dice la profe, es distinto si me da la beca la provincia a que me dé la beca una universidad privada. No, todas las becas son diferentes. No, pero a ver, el secreto de la beca es que esté instrumentada. No, las becas son todas diferentes. A mí una vez me dieron una beca del CONICET para escribir un libro sobre dirección técnica, y bueno, y lo escribí, me pagaron la beca y se terminó y se acabó todo, y listo. O sea, las becas, hay becas gratuitas, hay becas que no se devuelve nada, hay otras becas que te están condicionadas, las becas son todas diferentes. Pero hay que ver el régimen que tiene cada una. Pero cada beca, la beca tiene que estar instrumentada. Hay becas que no tienen contraprestación.
No es una palabra nomás. Claro, no, Tiene que estar instrumentado por escrito todas las condiciones. Porque si no, con ese criterio, si a mí me la dan de palabra, ¿qué hago yo? Y el mes que viene no pagan la universidad o no me pagan los gastos, ¿y a quién yo le reclamo? Y se embarcaron en eso, ordenando partes de sus vidas hacia eso. No, son cosas serias, pero hay que leer bien. También algunas provincias les proporcionan a los estudiantes de su propia provincia, en el lugar donde van a estudiar, una especie de habitación, o sea, una casa donde tienen para dormir, para estudiar. Acá está la casa de Churubú, la casa de Santa Cruz. Y en ese caso también se establecen una serie de reglas de comportamiento para el mantenimiento del inmueble, de limpieza y demás. Y no sé si tendrán una contraprestación o no, pero tienen ciertas obligaciones, y qué es lo que le cubre la provincia. Por ejemplo, la provincia le cubre la cama y no el colchón, por ejemplo. O le cubre, no le cubre la ropa de cama, no le cubre los alimentos, o sea, eso se lo tienen que procurar. Hay que ver, todo eso hay que leerlo bien. Sí, eso hay que verlo en cada beca es particular, ¿eh? Había un joven que quería preguntar. Sí, ¿quién es el que quería preguntar? Profe. Sí. Yo tengo una duda de algo que me pasó en particular. Por ejemplo, quise alquilar un departamento, no te pedían recibo de sueldo, por ejemplo, pero tenías que hacer más o menos lo que era un mes de depósito. Sí. Resulta que, me terminaron estafando, yo había entregado más o menos 10.000 pesos, y a media cuadra justo encima había una comisaría, hice la denuncia en la comisaría. Y en lo que me había dado de recibo era como un recibo muy común de lo que era de entrega, supuestamente eso fue más o menos un viernes, y yo el lunes tenía que ir a firmar el contrato en teoría, del alquiler. Y cuando hice la denuncia, me dijeron que tenía muchas denuncias del mismo departamento por la misma persona que se hacía llamar Pablo, pero nadie sabía en realidad el nombre real. Y quedó en la nada eso, por ejemplo. Yo intenté, por ejemplo, averiguar el dueño real del departamento, porque esta persona nos hizo entrar al departamento, tenía la llave de reja, eran la llave de reja, la llave del portón y la llave del departamento. No significa nada. Pero sí, tenía alguna relación porque tenía todas las llaves. No, ¿te acuerdas cuando me quisieron vender los televisores robados? Pero. ¿Y qué pasó? Y no, yo intenté averiguar quién era el dueño real del departamento, porque si me dijeron que... Porque yo consulté, por ejemplo, en la administración del edificio y no me quisieron decir absolutamente nada. Pero, a ver, vos podés... ¿Qué pasó con la administración? No le quisieron dar nada. No me quisieron dar ninguna información del departamento. Entonces en ese caso se puedes hacer dos cosas. Hacer una ampliación de la denuncia y solicitar que la parte judicial pida a la administración los datos del departamento para poder citar al dueño. Porque esto es una estafa. Si hay varios y ya lo han hecho, es una estafa. Y el dueño del departamento tiene que tener un conocimiento por cuánto se mueve con todo eso. Y la otra es ir a averiguar al registro de la propiedad si está inscrito como PH y solicitarle los datos les van a decir que tienen derecho. Jóvenes, el hecho de que una persona esté vinculada a materialidades en forma inmediata no quiere decir que sea el propietario ni que tenga capacidad para vender. Eso es solamente si las documentaciones legales que existen confirman eso. Yo les podría contar una serie de anécdotas de haber estado sentado en sillones adentro de una casa, y los tipos eran ladrones que estaban preparando todo una mise en scène, que se dice. Entonces apenas uno se da cuenta y dice, bueno, chao, muchas gracias. Y, o sea, no porque alguien los reciba en la puerta de un departamento es el dueño ni nada. Y la otra es, cuidado con largar plata tan fácil. Hay que ser muy cautos. Yo me hubiera largado de ahora los gritos de la vereda, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos para largar el dinero.
hay que tener constancia de las cosas. Si es, para empezar, probablemente la administración del edificio les hubiera informado si esa persona era o no era el dueño, salvo que estuviera en colusión con esa persona. Dueño o representante del dueño. Dueño o representante del dueño. Porque ellos tienen la obligación de tener un libro donde se tienen que anotar los últimos dueños de cada departamento. Lo tiene el administrador. Lo tiene, el administrador lo tiene. Nosotros asesoramos administración de propiedad. Y la otra es que se pueda mandarle una... ¿Cuándo te pasó esto? Y habrá sido ya hace 1 año y medio, 2 años. Bueno, pues se puede seguir. Bueno, ya después mandarme Sí, hice la denuncia y no, quedó ahí porque... ¿Tenés el número de denuncia? No, pero no tenés el autor. ¿Tenés el número de denuncia? El número, creo que sí, lo tendría que buscar. Bueno, búscalo. Y si no, la policía te lo... No, policía no es policía. Sí, es que justo hay una jurisdicción de, no me acuerdo cómo se llama, y justo ahí en la calle Santa Rosa y Chaco, justo hay... Sí, hay... Dentro de la estructura de la policía hay una oficina que se llama Unidades Judiciales. Sí, Santa Rosa y Chaco. Sí, búscalo si lo encontrás y se le hace un pedido por escrito para que active la... Para que la administración... Active ¿cómo se llama? La investigación. Además, siempre se suele pedir, porque en los edificios suele haber cámaras, y a ver si tienen las cámaras, por supuesto que ya después de pasado cierto tiempo quizás ya no tienen las grabaciones, pero se suelen pedir las cámaras para ver si se puede identificar a las personas. Y nos están quedando 10 minutos. Yo para redondear el tema de los contratos... ¿Hay alguien más que quiera hacer preguntas? Ay, sí, perdón. Profe, ¿me escucha? Sí, Pablo. ¿Qué tal? No, entré un poco tarde porque volví tarde a casa. No sé si habrá dicho el caso que dijo recién, de que una persona vende una propiedad que no es suya porque los dueños fueron de vacaciones. Sí. ¿Cuál es el curso legal del dueño real de la casa que tiene que seguir? Bueno, si le venden la propiedad, podés seguir una vía penal y una vía después civil. Sí, tenés 2 vías, pero sobre todo la civil, que es la que nos interesa más a nosotros. Es una reivindicación, porque tenés una persona metida adentro que no es el titular dominial. El dominio es un tipo de derecho real que está instrumentado por escrito en lo que se llaman escrituras públicas, y está, en realidad ahora cambiado el registro, las escrituras originales están en el registro propio de los escribanos, pero en el folio real del registro de la propiedad, ahí figura la historia de las propiedades, con embargos, últimos dueños, todo. Entonces, con eso él acredita la propiedad y lo saca al otro. Y el otro, el que se va, tiene derecho a reclamarle al que le vendió la restitución del dinero más intereses y todo eso. Pero si lo encuentra, que me avisen. No sé si vos te acordás, ¿cómo se llama el señor dueño de Gama? Petrone. ¿Se acuerdan? Petrone. Bueno, este señor Petrone, que, o sea, hace todos emprendimientos inmobiliarios, hace unos años, al lado del country que él tenía, había un campo, donde él se entera que ese campo era de una señora mayor que vivía en Buenos Aires. Entonces, fraguan una venta. O sea, un tercero, que yo creo que era un primo de él, le vende a él el campo ese para ampliar el country o hacer otro country. Fue a la cárcel. Se probó todo eso, hasta el escribano actuó, les aviso, falsificando documentos públicos. La escritura es un documento público. Y el escribano, al falsificar la documentación, porque hicieron como que esta señora le había vendido a este señor primo, hasta que no sé quién se entera y le avisa a la dueña. Es un campo muy linda la zona y demás. Y bueno, se hizo toda una investigación muy rápido,
ustedes se imaginan con Petroni a la cabeza, en donde se probó que hasta el escribano había fraguado los instrumentos públicos. Claro, porque hay algo que se llama tracto sucesivo, y una escritura tiene que decir quién es el dueño inmediato anterior, y a veces el anterior todavía, para que las propiedades vayan pasando limpiamente de mano en mano en forma legal. Y si tienen alguna hipoteca o tienen alguna medida judicial, eso está inscrito también en el registro de la propiedad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya vamos a empezar a ver, terminamos contrato, que falta muy poquito, y vamos a empezar a ver derechos reales. Hagan un poco lo que ha pasado ahora. Vayan leyendo, sobre todo los sábados a la noche. Que ahora que no pueden salir. Claro, ahora que no hay a dónde salir. Entonces pónganse a leer un poco y anoten lo que les parezca que no entienden, ¿se dan cuenta? O sea, el derecho es fácil, es muy fácil. Pero puede haber cosas que es terminología propia, terminología técnica del derecho. Entonces, anotan y después dicen, cuando tengamos la clase le pregunto. Les aviso que estos casitos que vienen ahora del seguro y cómo cubre el seguro, es interesante también que lo conozcan, porque se dan varias circunstancias, como o sea, el seguro en general. Por eso quería que termináramos de ver algo de contratos entre hoy y mañana, y así salen todas las dudas o ustedes preguntan, porque es una cuestión de... O lean lo de contrato y mañana preguntan. Con respecto a, les quería contar, con respecto a los seguros, supongamos que es un caso de un choque. Este choque, todos los propietarios tienen seguro. Si los dos tienen seguro y no hay en el medio ninguna persona que se haya lesionado en ese choque, la vía es extrajudicial y no va a intervenir ninguna autoridad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, bro. A ver, yo choco con otro auto. O sea, si no hay Se le rompió la parte de las luces, le hundí la parte de atrás y demás. Si no se golpea a nadie, no interviene la parte judicial. Va a intervenir únicamente los seguros. Los seguros los van a poner en funcionamiento las partes. ¿Qué partes? Las partes implicadas. Acá, mientras haya seguro, en principio no tengo problema. El problema es cuando no hay seguro. El caso número 2 lo habíamos terminado, ese del autoplan y demás, ¿lo entendieron? Es para poder seguir con el caso número 3, que es el del seguro. ¿Lo entendieron los dos? ¿Cómo se denominaban los contratos estos de autoplan? ¿Qué recaudos se deben tomar? ¿Y qué defensas tiene el comprador? ¿Lo entendieron a eso? Pero creo que no terminó. Creo que no terminó de responder en este caso la pregunta 3, ¿qué defensa tiene el comprador? Ah, perfecto. Recuerden que esta clase de contrato se llama contrato de adhesión, porque una de las partes, que es la parte fuerte, según se dice en derecho, es la que establece las cláusulas, las reglas. Y la otra parte, que es la débil, es la que firma adhiriendo, asintiendo esas cláusulas que puso la parte, en este caso, vendedora. Estos contratos de adhesión, la particularidad que tienen es que están reconocidos por ley y a su vez no se pueden modificar cláusulas. Yo firmo adhiriendo o no firmo. No hay un intermedio donde yo puedo agregar algo. Por eso se llaman contratos de adhesión. ¿Qué recaudos debo tomar? Recuerde, leer. Y ante la duda, no firmar. Yo me acuerdo, ahora queda una sola empresa donde se vendía la posibilidad de acceder a ciertas cosas.
que ahora, yo creo que se llama, en Mr. Legrand sabían dar una propaganda, que es una sola empresa que te dice, accede a tu casa, a tu auto, a un electrodoméstico, o sea, venden cualquier cosa en donde yo por una cuota accedo. Y a su vez, accedo a esa cuota y cuando adquiero el bien, o sea que me lo adjudican al bien, que es por sorteo, yo no pago más. Eso no es un contrato si bien es un contrato de adhesión, no es un contrato que a mí me asegure la adquisición de esa cosa. ¿Por qué? Porque yo esa cosa estoy cobrando un número de rifa. Donde cuando se termine el contrato, si yo no resulté beneficiado por el sorteo, a mí me van a devolver de lo aportado hasta un 30%. ¿Por qué? Porque yo no compré la cosa, o sea, el resultado del contrato no era la compra de la cosa, sino era la posibilidad de acceder a esa cosa por medio de un mecanismo que está en el contrato, en donde dice, por ejemplo, todos los meses, de acuerdo a la Lotería Nacional, a la primera... Te queda menos de un minuto, profe. Bueno, de acuerdo a la primera jugada del día primero de cada mes, se va a aplicar las cosas que están en oferta. Eso es un contrato de adhesión, pero es